vai estar os dois ao mesmo tempo. E qualquer pergunta também podem botar no chat, que na parte de português, eu, a Gisela, a gente pode ir vendo e ajudando com perguntas, se precisarem. Tudo E bem. passo a palavra, então, para a Gabi. So we stay in English, right? I think Yeah. so. I think it's better. Yeah, sorry. Yeah, I think English will be easier from the chat and from what people said. And then, yeah, the slides being in Portuguese would be easier to follow up. Perfect. I'm sorry for not being able to speak in Portuguese, but the last time that I speak in Portuguese was like 20 years ago. So I'm not trusting what I'm going to say if I try. But as I promised to Gisela, I have been practicing. So one day we're going to be able to make these sessions in Portuguese. Thank you for joining. I'm happy to have this session with you about high impact ecosystems. And uh, initially, one of the things that I wanted to bring up is the idea of do this session as interactive as possible. So please feel free to raise your hand, to open your mic, to add questions, because the idea of this session is to respond to all your doubt and try to make it something that you can really use in the country and the region. So feel free to raise any concern or any doubt. We're going to speak today about high impact ecosystems. The first things that we need to know is there are different names for a high impact ecosystem. So people often confuse because they ask me, are the learning ecosystem the same that impact ecosystem, the same that high impact ecosystem? Yes, that depends on who is calling them and who is naming them. But if we took the work that OECD has been doing, they talk about impact ecosystems. In the academical sector, they define it as learning ecosystem. And we're going to see a little bit of their characteristic and how they work. Hugo, please. So one of the things that inspired this idea of working different was a work made in 2014. Ashoka invited a group of Ashoka fellows to respond to a call of the Metropole of Lyon to see how we can work differently to solve the problem of the Metropole of Lyon. And it was a very interesting process of think together what we can change and what is not working in our sector. If we have thousands of social entrepreneurs around the world that are having a lot of impact, why we are not solving the problems? You know, that was the question that we were trying to respond together 11 years ago. And one of the things that emerged of all the conversations and all the sessions that we had was the fact that we were using the same approach of fragmentation and seeing the isolation in problems that create the problems to try to solve it. So someone working in education was just focused in education, not necessarily aware that nutrition of children was impacting the way they learn, or that the violence at their home was impacting the way they act in the school, or the lack of resources that the teacher were receiving was impacting the quality of their classes. Because we were used to work in projects very focused on solve one topic at the same time that the system work. You know, we don't have a minister of holistic development for communities. We have a ministry of education and a ministry of economic development in some countries, or a ministry of technology. So one of the questions that this group of people raised was, okay, if we need to think systemically and holistically, what we can do to make things different. And that led us to the second reflection, which is we need to make things different. Next, Hugo, please. So this is very complex when you see the graphic, but basically is a map that shows us how complex our world is. We have a world that during years, and if we go to the planetary limits graphic in the
left of your screen, everything is divided as traditionally it is. We have climate change, we have freshwater crisis, the depletion of the stratospheric ozone, the atmospheric aerosol loading, biochemical flows, etc., etc., etc. And the Estocolmo Center has a graphic like this to every single problem that the humanity has. They dedicate themselves to understand the different aspects that are part of a single problem. And in this case, they are speaking about the limits of our planet. So the limits of our planet are really impacted by all these different things. So if I want to change something that now here is very, very risky, for instance, let's talk about climate change, which is almost one of the biosphere integrity. I need to understand which are all the elements that are connected to them and change it. That map of risk was changed to what you see in the other side of your screen after a bunch of conversations about integrality. And the main change is we're not dividing anymore the way that we understand the problems in different boxes. We are mapping and marking, almost like acupuncture, all the different causes, elements related, issues related, factors related with each one of the problems that we face as humanity. So when we saw right now the map of the global risk, you will see, for instance, when you speak about climate change, that climate change involves several actors like the governments that needs to make decisions, but also the companies that are part of the ones that are producing most CO2 emissions, but also the cities and the communities that has practices that are affecting the biosphere, but also the chemical agents that we have in the environment that are affecting other things. And you can do the same, not only for climate change, you can do the same for mental health. Because people believe that mental health is only related with mental health. But mental health could be related with your physical health and what the things you are eating. And if the things you are eating and affecting the neurotransmitter in your brain, you can try to be a positive person, and you can read a lot of books, but you still are going to have depression because there's something physical that is affecting you. And could also be related with societal aspect and could also be related with cultural aspect. And the same happened with conflict, violence, economic development, and all the problems. So the first thing that we learn is we need to do things different. The second thing that we learn is we need to understand things different and understand there is not a single problem in the world that is isolated from other problems or factors. And that led us to the third part of the reflection, which is how that works in our social systems. Because to understand how we can change it, we need to understand how things work in our social system and what is really feeding those problems, and helping them to grow and to be established. And I'm going to use an example about something that I was sharing with Gisela. Let's talk about corruption, okay? And if we talk about corruption, one of the things that feed the corruption and make the corruption to be an established system, sadly, in Latin America, is the fact that we grow up in a relational system that accepts corruption. Honesty is a very elastic definition in Latin America. You request some people to be honest, but you don't necessarily see that tell a lie to your boss is not being honest at all. And people ask themselves, well, who that is going to be heard with that tiny little lie, Well, that tiny little lie is part of an interconnected group of relations and elements that keep growing and growing and growing until it's normal to have relations that are not transparent. And for many people in Latin America, it's normal to cheat on their husband or wife, to hide information from their family,
to lie to their bosses, to not being transparent with their neighbors, because that is the way that they were raised, and that was normal for everyone in their environment. But one thing that make this so complex to solve is the relations depends on people and from the interaction of people. So a lot of social entrepreneurs dedicate years and millions of dollars in creating campaigns. And probably you have been part of one of these projects that let's do a campaign to promote transparency or to promote democracy. But we are not working to understand the interaction of the people and how the interaction of the people and the value of the people that is part of the system is affecting the relation that is feeding the problem. So we need to understand that our social systems are made from the relations that are interactive, that are based, deeply rooted, based in the values and principles of people, in the conviction of the people, and also in the way that people communicate themselves inside of a system. So if we think about our favelas and the gangs in the favelas, one of the reasons why so many young people is attracted to be part of a gang is because it's a symbol of a status. Not because they are going to earn more money, not because they are going to live a peaceful, successful life. It's because they are going to be the boss and they can communicate to each other like the boss. And that is going to be like La Reina del Flow, you know, and they are going to be the one that is leading the soap opera that they want to lead. So if you take that consideration, you can also understand why all these systems are interconnected, are so complex, and respond to any perturbation. That's why things like Black Lives Matter didn't change the racism in North America. That's why our campaigns about corruption and transparency didn't change the corruption in our region. Because it's a perturbation, everybody speak about it, but then they come back to the way that they learn how to relate. So if we want to change these systems that are so complex, what we need to put in place, and that is where the definition of impact ecosystem or high impact ecosystem emerge. So next one, Hugo. The high impact ecosystem concept came from the definition of an ecosystem in the nature, which is a very complex networks or living organism that share the same environment, but that works as a unity, that bring together different components, different kind of organism that have their own unique role. And if you take one of the things out, you are going to disturb the whole ecosystem. And we saw that many times before, for good or for bad. But what is more importantly for us, and what we learn from the nature is, when you take something out or you put something in, there is also a disturbance in the relations, in the power dynamics, in the way that things happen in the ecosystem. And that kind of changes is the changes that we want to emulate when we create an impact ecosystem. Is how we can keep people working together with a holistic view, understanding the interconnection in all the complexity related with a problem, but we bring the disturbances that are going to make the relations and the dynamics to change. So if we go to the next one, this is basically the proposal, is change the way that we see systems to start seeing ecosystems. And that requires that we understand that systems and ecosystems, in this case, social ecosystems, are made by people. So I cannot change the health system if I don't involve every single actor that is connected with that system. Not only the Minister of Health, I need the doctors. I need the pharmaceutical
I need the patients. I need the family of the patients. I need the pharmacy business. I need the local doctors or the social workers, and so on and so on. You need to map everyone that is connected with that system to understand which are the interactions between them. Sometimes the changes that we need didn't happen because we don't understand the relation. And I'm going to put you a real example. When I started working with gangs many years ago, almost 17, I was working in El Salvador with La Mara Salvatrucha, which, as you know, is one of the most complex gangs in the world. They have a very organized power dynamic and control system, and they train other gangs in other parts of the world. So I was working to understand La Mara Salvatrucha, and I started working in Rio de Janeiro with Viva Rio to support a disarm program that they were doing. And one of the things that we found is that there was a connection between La Mara Salvatrucha and the gangs in the favelas. And that was like, oh my God, you know, there is not only that they are organized themselves, they are organized with other gangs. So we started research and we realized that these people was not only connected between them, were also connected with the cartels in Mexico, with the gangs in Venezuela, with the guerrilla in Colombia, and with the gangs in Chile and Argentina. So it was a whole criminal organization across Latin America. And one of the things that we realized is we were very focused doing local projects, but the things was not working because we were not seeing what was the interaction between this group and how to change the power dynamics between those groups. So when you understand that, you can understand which are the power dynamics. Who is the people that you need to bring into the equation to make things change? And some of you probably heard about the role of the mothers, of the gangs leaders in the peace process in Latin America. We managed to dismantle 1,290 gangs, thanks to the moms of the leaders of the gangs. Because we understand that even if they were the leaders of the gang, they were responding to their mothers. So Gabi? that gives you a sense. Yes. Desculpa, sorry. Someone is having difficulty to follow in English and is asking if we can switch to Spanish. No sé si está bien para todos, si podemos cambiar para el español para que todos puedan acompañar. No sé si tiene algunos que tienen más dificultad en español que en inglés. Si tiverem, por favor, se manifestem. Y también, Disculpen. Hugo, ¿tú me puedes ayudar a poner algunas notas en portugués? Sí, exacto. Lo puedo hacer Perfecto. de español o de inglés, como sea mejor. Sí, en el chat, como Ok, prefieran. perfecto. Talvez siga em espanhol, Gabi. Vemos se... Perfecto. Olá, boa tarde, gente. Aqui no Zoom, tem a opção de colocar captions. E aí vai uma tradução automática, ainda que não maravilhosa, mas ajuda um pouquinho também. Então, quem quiser, eu coloquei aqui para português e tá indo bem também, se for ajudar. Ah, maravilha. La tecnología. Gracias, Julia. Se eu não me engano, é nos três pontinhos, não é? Isso, e o símbolo, em geral, no é um CC. CC. É Tá. no CC, Hugo. Mas tem que definir qual que é o idioma. Não sei como define qual que é o idioma, porque o meu tá meio maluco. Ele tá falando espanhol, inglês, mesmo falando em português. Então, não sei como que você fez, Júlia, para definir o idioma do seu. O meu foi em You português. need to define the one that I'm using to speak. So it translates to that. Si vamos a hablar en español, le colocas los captions en portugués.
Él va a escuchar en español y va a escribir en portugués. Ok. Perfecto. Bueno, seguimos en español entonces. Perfecto. Entonces, cuando entendimos las dinámicas de poder, entendimos que la mayoría de estos grupos y de estos sistemas funciona siguiendo una línea central de la que dependen. Y eso mismo que nos dimos cuenta en estas bandas es lo que ocurre, por ejemplo, en un sistema tradicional de gobierno. Si tú eres parte de un ministerio, tú sigues una línea, respondes a eso. Si estás en una empresa, sigues a una junta, respondes a eso. Si eres parte de una comunidad, hay unos líderes comunitarios y esos líderes comunitarios son los que te van a guiar a la mayoría de la comunidad para que ellos puedan actuar de una forma determinada. Ahora, en los ecosistemas esto es diferente. En los ecosistemas esto no funciona así. Y por eso nosotros queremos o intentamos promover ecosistemas en lugar de trabajar con sistemas tradicionales, porque ahí es donde se empiezan a ver los cambios. ¿Podemos ir a la próxima, Hugo, por favor? Entonces, en los ecosistemas no solamente es importante las relaciones y las, digamos, posturas personales de cada miembro del ecosistema, sino que también es importante las colaboraciones y las dinámicas que se puedan adaptar en el ecosistema. Y ahí, por ejemplo, fue tan importante trabajar con las mamás de los líderes de las bandas armadas, porque ellas tenían una relación diferente con los líderes. Si tú piensas, por ejemplo, en lo que puede hacer la policía tiene que llegar y reprimir. Si piensas en una organización puede llegar, hacer una campaña, formación, tratar de convencerlos, pero no necesariamente va a tener influencia. Pero la mamá tiene una dinámica distinta con su hijo y le va a decir, basta, basta ya. Y la relación que las organizaciones pueden tener con las mamás es diferente, porque puede ser una real colaboración. Entonces, cuando empezamos a trabajar con ecosistemas, nos interesa saber quiénes son los actores, pero más nos interesa saber cómo podemos cambiar la forma que nos relacionamos con ellos y cómo podemos promover nuevas dinámicas de relación que ayuden a la colaboración. Otro elemento importantísimo, era lo que yo les decía al principio, es que las soluciones tienen que ser holísticas. No hay manera de resolver un problema complejo si tú no tienes soluciones interconectadas. Y les voy a poner un ejemplo real de uno de los tejedores que ha estado con nosotros creando ecosistemas de impacto desde 2014, Vishal Talrija, en India. Vishal se dio cuenta que había un problema muy grave en la educación de New Delhi. Había un problema de calidad de educación, del bienestar de los niños en las escuelas. Iban a clase en escuelas que el piso era de tierra, al gobierno no le interesaba, los niños no lograban los objetivos, había un altísimo índice de suicidio juvenil, un verdadero desastre. ¿Qué fue lo primero que ellos cambiaron en la escuela? El entrenamiento de los maestros. Y enseñaron a los maestros a preguntarle a los niños, ¿cómo te sientes hoy? Cada mañana, los maestros en su salón dedicaban la primera hora de clase a preguntar a los niños cómo se sentían. Y el hecho de que los niños podían compartir cómo se sentían cambió su motivación para asistir al colegio, les hizo sentir valorados, cambió la forma en que sus maestros se comunicaban con ellos porque ahora entendían los retos que los niños tenían en sus casas y empezó a crear una dinámica distinta en la escuela. Y a través de escucharlos, los maestros se dieron cuenta que uno de los grandes problemas que tenían era que sus niños no comían antes de ir al colegio. Llegaban de sus comunidades luego de caminar distancias muy largas sin haber comido desde el mediodía anterior. Entonces cambiaron junto a la Secretaría de Educación la dinámica escolar y lo primero que se empezó a hacer fue
esta hora de cómo te sientes mientras desayunaban juntos. Y luego las clases. Y luego de ahí integraron a los papás y empezaron a explicarles a los papás lo que estaba pasando con sus niños, cómo era necesario cambiar la educación. Hicieron una modificación del sistema escolar, crearon el Happiness Curriculum, el currículum de la felicidad, que ahora es parte de la ley de educación en Nueva Delhi, y el rendimiento de los estudiantes en el segundo año se incrementó en 76%. Algo que no ha pasado ni siquiera en Finlandia, con modificaciones del sistema. Y ningún cambio fue de contenido. Todos los cambios fueron en las relaciones, las dinámicas y los elementos que estaban afectando la educación. Eso, además, hizo que se generaran nuevos grupos de trabajo dentro del ecosistema. Por ejemplo, se crearon consejos de padres que ahora asesoran al ministerio. Y el ministerio y la Secretaría de Educación tienen que escuchar a estos padres. Se crearon los consejos juveniles, donde los chicos comparten, no solamente con los maestros, no solamente con los padres, sino con toda la comunidad, cómo se sienten. Uno de los grandes problemas de los sistemas y de las dinámicas de poder en los sistemas es que hacemos funnels, hacemos como embudos. Entonces, si tengo un gran problema, en vez de compartirlo con todo el mundo para encontrar soluciones, yo tengo que contárselo primero a mi gerente. Y a lo mejor mi gerente, al que no le conviene que todo el mundo se entere de lo que está pasando, va a cambiar un poco la información. Y cuando llegue el director, ya es una cosa distinta. Y cuando el director vaya y se lo cuente a su junta, ya es una cosa distinta. Y cuando la junta responda, ya no está respondiendo a lo que yo necesitaba. Y eso nos pasa mucho en los sistemas. Por eso es que mucha gente dice, ¿por qué el ministro no está haciendo nada? Muy probablemente no está enterado. O de lo que está enterado no es lo mismo que está pasando. Entonces, esa dinámica que cambia la forma de relacionarse y las dinámicas de poder y hace que las relaciones puedan ser más horizontales, es fundamental para poder pensar soluciones holísticas. La próxima, Hugo. Ahora, ¿por qué los ecosistemas de impacto y qué encontramos con estos ecosistemas de impacto? Lo primero es que esta misma visión que incluye diversidad, cambio en las dinámicas de poder, cambio en las relaciones, cambios en la manera de pensar, cambios en los procesos, funcionaba igual en cualquier lugar en la que la poníamos en práctica. Y esto lo hemos utilizado en la metrópole de Lyon, que es una de las ciudades más importantes de Francia, pero también lo hemos utilizado en Accra, en Ghana, y también lo hemos utilizado en Medellín, y en Pittsburgh, y en Noruega, y en Australia, y en Bangalore, y en New Delhi, y en Tokio, y puedo seguir y seguir. Y en todos los lugares donde se ha utilizado, ha funcionado igual. Porque si tienes claridad en la lógica de cómo crear este ecosistema, el ecosistema se vuelve local y trabaja con los contextos locales. Por ejemplo, en La Guajira, acá en Colombia, tenemos un ecosistema que es liderado por comunidades indígenas, igual que en Jujuy, en Argentina. Y que son las fotos que están viendo acá. Y este ecosistema no tiene nada que ver en términos de las prácticas, las relaciones y la manera de hacer las cosas con el ecosistema de Pittsburgh, por ejemplo, donde se reúnen todas las semanas a comer pancakes, pero tienen los mismos resultados. Entonces, la contextualización de la forma de trabajo es muy importante. La otra cosa muy importante es que los ecosistemas permiten traer diversos actores. Y esto se combina con algo que es el dolor de cabeza de los emprendedores sociales.
Cuando tú tienes diversos actores que son parte de un ecosistema, el ecosistema se mantiene a sí mismo, porque genera estabilidad estructural y entonces pasan cosas como que las leyes cambian, las prácticas cambian, pero también genera un uso eficiente de los recursos, porque empiezas a tener recursos del propio ecosistema. ¿Por qué ustedes creen que los funders no se quedan con los emprendedores para siempre? Porque no son parte del trabajo del emprendedor, porque no están viendo el cambio que ellos quisieran ver en la comunidad. Pero yo les puedo contar que los mismos donantes que empezaron hace 11 años con nosotros en Pittsburgh, Lyon, Ghana, Delhi, siguen involucrados. Y no solo siguen involucrados, han traído a otros. Y esos otros han traído empresas locales. Y ya ni siquiera los recursos son parte de la conversación en el ecosistema porque ya están ahí. Ellos sencillamente hablan de lo que quieren cambiar, de lo que quieren hacer y las cosas pasan. Porque hay una sostenibilidad y una eficiencia de los recursos. Y otra cosa importante es que cuando tienes eso, tienes a una comunidad y a un grupo de gente envuelta en este ecosistema con ánimos de quedarse ahí, empiezas a tener una cosa que se llama adaptabilidad dinámica, que quiere decir te vuelves capaz de responder a los cambios, te vuelves capaz de adaptarte a lo que ocurre. En Indonesia, por ejemplo, donde hay uno de estos ecosistemas, hace unos 8 años hubo un cambio de gobierno y el nuevo gobierno intentó modificar una serie de leyes que iban a afectar el trabajo del ecosistema. El ecosistema en Indonesia busca promover la generación de ingresos a través del emprendimiento joven. Y el ecosistema inmediatamente dijo, no, no pueden. Maravilloso que ustedes sean gobiernos, pero no pueden. No pueden porque las escuelas no están de acuerdo. No pueden porque los padres no están de acuerdo. No pueden porque las empresas no están de acuerdo. No pueden porque sus votantes no están de acuerdo. La presión de toda la comunidad completa hizo que el Congreso les dijera, no pueden cambiarlo, y el gobierno paró. En algunos casos eso es lo que pasa, en otros casos pasa que hay adaptaciones. En Estados Unidos, en este momento, por ejemplo, ellos tienen un gobierno que no va a parar. Ayer estaban discutiendo una ley que va a dejar a 70 millones de mujeres sin derecho a votar. No sé si sabían esto. Volvieron a un siglo atrás cuando aprobaron la enmienda 19. ¿Va a cambiar el gobierno lo que está proponiendo? Es muy poco probable, pero las comunidades se van a adaptar de manera que el voto de esas mujeres tenga influencia en los colegios electorales. Probablemente no van a tener el derecho directo al voto, pero van a poder influir de otras formas en los colegios electorales. Entonces, la adaptabilidad, entender el tipo de cambio que puedo lograr, me permite conseguir soluciones que pueden ser mucho más a largo plazo. Y eso ha pasado con ejemplos en muchos ecosistemas. Está el ecosistema de Medellín y la integración de aquellos que antes eran parte de la guerrilla y hoy son parte de distintas empresas, de distintos programas. En Accra, la integración de aquellos que eran parte del sistema de justicia y que estaban presos sin tener derecho a juicio y hoy son parte de un programa de conciencia acerca de la transparencia en el sistema de justicia. Ejemplos tenemos con los ecosistemas de refugiados, aquellos que alguna vez llegaron como refugiados y hoy son parte del ecosistema que promueve la integración de refugiados en distintas partes del mundo. Y muchos de ellos se han convertido en dueños de empresas que emplean refugiados y so on and so on. Ese es un poco el ejemplo de cómo funciona un ecosistema.
Y por eso es tan importante que el ecosistema tenga diversidad de actores en el mismo nivel. Y ahí es donde viene el reto para los emprendedores. Por dos razones. La primera es porque nosotros no fuimos entrenados para eso. Nosotros fuimos entrenados para competir, para ganarnos el fellowship, para ganarnos el grant, para mantener vivas nuestras organizaciones, para ser los que tenemos la portada de Forbes Under 30, etcétera. Y como fuimos entrenados para competir, no somos buenos colaborando. Realmente, somos bastante malos. Y cuando tratamos de hacer colaboraciones, tratamos de hacer colaboraciones con sistemas tradicionales. Entonces, voy a crear una colaboración, pero le voy a poner un consorcio que a su vez va a tener una junta, que a su vez va a tener 10 comités, que a su vez van a tener 4 auditores, que a su vez van a tener que rendirle cuenta a auditores externos, que al mismo tiempo, ¿verdad? Van a ser mayoritariamente emprendedores sociales. Y cuando voy y le presento esto a la comunidad, no quieren trabajar conmigo, porque ellos no trabajan así. Tú no vas a encontrar ninguna comunidad indígena que te diga vamos a crear un consorcio. Y cuando voy y se lo presento a la empresa, el empresario se voltea y me dice, esto es súper ineficiente. Y es un gasto de recursos y de tiempo que no tiene sentido, porque ellos no trabajan así. Entonces, lograr entender cómo crear un ecosistema donde las dinámicas de los emprendedores, las organizaciones, la empresa, la comunidad, el sector público funcionen es la verdadera secret sauce de estos ecosistemas. Y está basado en un cambio en la forma en la que colaboramos y trabajamos. La siguiente, Hugo, por favor. Y aquí viene el secret sauce. Los ecosistemas pueden tener distintas formas de operar. Pueden operar localmente o globalmente, pero tienen que tener un espíritu de colaboración, de co-creación en la diversidad, autoorganización, descentralización y abertura. Y voy a ponerles un ejemplo real. Uno de nuestros ecosistemas en Catalyst, Compromiso Bogotá, tiene 200 empresas, 80 líderes sociales, 40 emprendedores. Lo primero que ellos hicieron fue decir, necesitamos equiparar estos números. Y si hay 200 empresas, tienen que haber 200 líderes sociales y tienen que haber 200 emprendedores. Y además de tener los mismos números, todos tienen que tener el mismo derecho de estar sentados en las mismas mesas de participación. Y hoy en día, después de año y medio de trabajar para lograrlo, eso tienen. 3 mesas de participación con la misma representación de estos 3 grupos, más otros. No, Leonardo, tristemente, no hay ejemplos en Brasil todavía. Esperamos tenerlos muy pronto. En Brasil ha habido trabajo ecosistémico, pero siempre enfocado en un tema específico, porque los ecosistemas pueden estar ahí para quedarse, pero también pueden estar ahí para resolver un problema específico. Yo fui parte del ecosistema en Brasil para el desarme de las favelas en Río en 2011, si no estoy mal. Puedo buscar los reportes. Y funcionó como un ecosistema y tenía representantes de las organizaciones, del gobierno, representantes internacionales, como yo que era parte de esto, de las comunidades de las favelas, pero tuvo un objetivo concreto y cuando ese objetivo se cumplió, dejó de funcionar como ecosistema. Tú puedes tener ecosistemas que buscan resolver un problema específico, puedes tener un ecosistema que busca quedarse en una comunidad y cambiarla, puedes tener ecosistemas temáticos que pueden actuar localmente o globalmente. Otra cosa importantísima es reconocer y aprovechar las relaciones de los ecosistemas y finalmente tener la apertura necesaria para compartir esto. Una de las cosas más interesantes que tenemos de los ecosistemas es cómo aprenden unos de otros. Cuando nos sentamos con
el ecosistema de Medellín y ellos empezaron a hablar con el ecosistema en Egipto, inmediatamente ambos se dieron cuenta que habían cosas que podían aprender del otro e implementar. Y el impacto de ambos aumentó, porque hay una apertura. Eh, ¿Cuál es el factor catalizador de un ecosistema de impacto? Está sujeto más que a las personas, a las relaciones. Hay una diferencia importante en un ecosistema. A diferencia de lo que pasa con los emprendimientos, el ecosistema nunca va a depender de una persona. Si tú, por ejemplo, piensas en Teach for All y quitas de la ecuación a Heidi, es muy probable que Teach for All no se hubiese convertido en lo que es sin ella como emprendedora. De hecho, es muy probable que cambie si ella se va. En un ecosistema, cualquier persona que es parte del ecosistema se puede ir, pero si las relaciones están establecidas y hay otra persona que tome su lugar, no afecta el ecosistema. Y por eso es tan eficiente, porque no necesitas un emprendedor en particular. Sim, quando o ecossistema está formado, mas a minha pergunta, Gabi, era antes, o que dispara? Qual é a semente? Da onde nasce? Qual é o sparkling? Qual é o trigger? Lo primero es entender el problema. ¿Qué quieres cambiar? Y eso va relacionado con la pregunta de Mariana. Hay ecosistemas que trabajan causas específicas. Nosotros tenemos ecosistemas en mental health. Tenemos ecosistemas para refugiados. Tenemos ecosistemas específicamente en temas muy particulares de educación, muy particulares de impact investing. Hay muchos tipos temáticos. Lo primero es que tú entiendas qué tipo de ecosistema quiero crear. ¿Es un ecosistema para transformar Sao Paulo, por ejemplo? Y mi ámbito va a ser geográfico. ¿O es un ecosistema para transformar mental health en Brasil? ¿O longevidad en Brasil? Y mi enfoque es temático. ¿O es un ecosistema para resolver el problema de oportunidades de empleo que tengo para jóvenes en Sao Paulo? Los tres pueden estar en la misma ciudad, cada uno de ellos trabajando cosas distintas. Y para tu pregunta, Gisela, lo primero que hay que hacer es, cuando identifico el problema, ¿a quién necesito tener ahí? ¿Porque es parte del problema o porque es parte de la solución? Hace un mes y medio, casi 2 meses, lanzamos en Catalyst una Faith-Based Collaboration en África. Y cuando se lo contamos a la gente nos dijeron que estábamos locos. Faith-Based, en un mundo polarizado, donde hay tantos problemas con distintos grupos extremistas de distintas religiones, en un lugar como África, que ha tenido suficientes de esos problemas históricos. Entonces sí, precisamente. Porque no hay manera que resuelvas algo si no tienes a quien es parte del problema. Eso es como pretender que vas a ir a una terapia de pareja matrimonial sin tu esposo o sin tu esposa. It's not gonna work. Sorpresa. Y lo mismo ocurre con los problemas. So, si yo voy a resolver un problema que involucre a los jóvenes, en el ecosistema tiene que haber jóvenes. Si yo voy a resolver un problema que involucra políticas públicas, tiene que haber políticos. Pero si yo voy a resolver un problema que involucra a toda una comunidad, tiene que haber representantes de todos los grupos en esa comunidad. Y a veces eso no es algo que estamos acostumbrados a hacer. Nosotros hemos tenido en nuestros ecosistemas muchas veces representantes de grupos guerrilleros, porque tienes que tenerlos ahí para poder convencerlos de cambiar. Y eso fue gran parte del proceso de negociación de paz en Colombia, fue eso. Sentarlos a la mesa, escuchar, hacerlos parte, hacer que propusieran soluciones, con muchísima objeción. Pero el primer punto es entender el problema, a quién tengo que traer
Y después de que entiendo el problema de quién tengo que traer, cómo son las relaciones entre esas personas, cómo son las dinámicas de poder y qué puedo cambiar. Eso es como el proceso para crear un ecosistema. Y creo que nos queda una más, Hugo, si no estoy mal. Perfecto. Esto es básicamente como el resumen de esta primera chispa, que tiene que ver con entender que cuando voy a crear un ecosistema de impacto, tengo que desaprender mucho de lo que tradicionalmente es mi forma de actuar como emprendedor. Nosotros estamos entrenados y acostumbrados a que si alguien nos dice un problema, proponemos una solución. Incluso en nuestra vida personal. Hay una fiesta de cumpleaños y alguien dice, ah, no llegó la torta, seguramente ustedes van a pensar en una solución alternativa. Pues comamos helado, vayamos a la esquina. Estamos entrenados para pensar soluciones. En los ecosistemas no piensas en las soluciones. Las soluciones tienen que emerger del trabajo conjunto de los distintos actores de la comunidad. Eso es crucial. Entonces, hay que nutrir las relaciones entre esos actores, construir confianza entre esos actores, generar cambios en las dinámicas de poder. Y en la medida en que vamos haciendo eso, van saliendo las soluciones y los cambios. Casi inmediatamente. Nosotros tuvimos una serie de protestas hace unos años donde los jóvenes, bueno, prendieron varias ciudades en llamas, literalmente. En el momento en que invitamos a esos jóvenes a sentarse en el ecosistema y a pensar en la solución, nunca más ha vuelto a pasar. Nunca más, porque ellos se vuelven corresponsables de la solución. ¿Cuál es la receptividad de los financiadores? Toda, pero son financiadores no tradicionales. Tenemos algunos financiadores tradicionales. Skoll ha financiado varios ecosistemas y le interesa mucho aprender y entenderlos, pero hay otros financiadores tradicionales que no lo entienden. Hay muchos que sí. Jacobs financia ecosistemas, Wise financia ecosistemas, muchos. Luego hay otros que no lo entienden y hay otros a los que hay que explicarles cuál va a ser su rol en el ecosistema. Porque además no es solamente que financien, ellos tienen que ser parte del ecosistema. Hay unos que te dicen, me encantaría, pero no tengo el personal para ser parte del ecosistema. Entonces ellos no son el financiador que quieres. ¿Quién es el mejor financiador para este tipo de cosas? La empresa privada. Porque ellos normalmente están en las comunidades y son parte del problema y de la solución. Entonces, hasta ahora, todos los ecosistemas que hemos desarrollado globalmente han tenido más apoyo del sector privado que del sector público y muchos lo hacen con participación directa a través de sus programas de responsabilidad social empresarial, de sus programas de mercadeo o incluso desde sus CEOs. El ecosistema, por ejemplo, Bogotá, el que conociste, Gisela, quienes se sientan de esas 200 empresas son los CEOs. Y cuando tú tienes al CEO de una empresa sentado ahí, pues obviamente él va a poner todos los recursos al servicio y los cambios van a ser muy importantes. Nosotros logramos aquí, por ejemplo, un cambio importantísimo en el sistema de bienestar para más de 200.000 trabajadores, solo a través de que el CEO de una caja de compensación que hacía parte de Compromiso Bogotá aprendió y entendió, escuchando a las comunidades, las cosas que les estaban pasando, que estaban afectando su bienestar y que eran cosas que ellos podían cambiar muy fácil.
como por ejemplo cambiar la hora de salida 30 minutos antes para que no tuvieran una crisis con el transporte público. O modificar, por ejemplo, los beneficios laborales y en lugar de dárselos en bonos, en dinero, dárselos en uniformes escolares o citas médicas para sus niños. Es un tema de escuchar y cuando ellos escuchan muchas cosas cambian y por eso el impacto de los ecosistemas es tan rápido y puede ser tan grande. Sector público ha financiado ecosistemas. El BID es un gran financiador de ecosistemas en América Latina, la CAF, pero son mucho más lentos y complejos y eso lo saben ustedes tanto como yo, no tengo que explicárselo. Eh, pero también el proceso de encontrar financiadores para ecosistemas es muy distinto, porque tú no sales a hacer un pitch o a presentar un proyecto, tú los invitas a la conversación. Y cuando ellos son parte de la conversación, normalmente ofrecen lo que pueden traer. Así es como funciona. Y por eso es que es sostenible, porque se vuelve algo que es de ellos. E incluso pasa con las comunidades. Beto, buena pregunta. Modelos de gobernanza de los ecosistemas. Tenemos muchos. Gabi, um momento. Você terminou os slides? Terminaste os slides? Sí, Porque entonces podemos... Oh, tiene uno todavía. ese ya lo expliqué. Ese ya lo Ok, expliqué. Así porque que lo puedo. podemos tal vez nos ver. También. Ok, Ya esos gracias. otros los pueden leer con calma, pero ya se los había contado. Hay muchos distintos modelos de gobernanza, Beto, y dependen mucho de la propia idiosincrasia de las comunidades. ¿Qué tienen en común? Que son modelos de gobernanza con liderazgo colectivo, basados en la confianza y muy ágiles. En la mayoría de estos ecosistemas tienes una junta, si lo quieres llamar como tradicionalmente se llaman, pero ellos se llaman como mesa de trabajo o mesa de diálogo. En el de Jujuy tienen un nombre muy bonito, que es ¿cómo se llaman ellos? Como un grupo de sabios, porque son los mayores del ecosistema. Pero básicamente es un grupo de gente que tiene representación de todos los actores y que lo que busca es que no tomar decisiones, sino que haya un diálogo y un consenso en todas las decisiones. En los ecosistemas, todas las decisiones se toman por consenso. O sea, no hay una junta que apruebe algo, no hay un CEO que apruebe algo. Y ustedes me dirán, pero qué difícil cuando tienes mucha gente. El ecosistema de Pittsburgh son 3.836.000 personas. Y todos votan. O sea, no es complicado. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a tener estructuras decisorias. Pero cuando tú tienes una dinámica de poder más horizontal, tú lo que haces es que compartes toda la información con la gente. Por ejemplo, en Pittsburgh, ahorita ellos están haciendo toda una modificación de los taxes para las empresas de innovación, porque están atrayendo empresas como Amazon, Google, están mudando sus empresas ahí. Y lo que hicieron fue preparar un one page explicando la propuesta 1 y lo que eso implicaría para la comunidad, propuesta 2 y lo que eso implicaría. Se repartió en todas partes, se explicó en las escuelas, se repartió en la universidad, se repartió en las empresas, se hicieron foros y comunicación pública y ahora en una semana tienen una votación virtual. Y esa votación virtual les dirá cuál es la opción que la gente quiere. Y cuando tú tienes la mayoría de 3.800.000, tienes muchos menos problemas que cuando tienes un pequeño grupo decidiendo. Porque cuando tienes un pequeño grupo decidiendo, aunque sea un grupo muy bueno, nunca van a saber lo que la mayoría quiere. Entonces, por eso es que en los ecosistemas las decisiones son todas por consenso.
Por ejemplo, el grupo de sabios de Jujuy, lo que ellos hacen es recopilar las propuestas, las ideas, los cambios y las presentan en asambleas para toda la comunidad. Claro, Jujuy tiene solo 8.000 habitantes, es mucho más manejable. Entonces ellos hacen las asambleas y la gente en las asambleas vota. Entonces es un poco una dinámica donde hay una corresponsabilidad más que poder en la toma de decisiones. Y hay un ejercicio de confianza muy importante también. O sea, porque tú sabes que los empresarios que están ahí no están ahí para aprovecharse de la comunidad, están ahí porque quieren el bien de la comunidad. Sabes que los líderes comunitarios que están ahí no están ahí porque quieren un cargo político, están ahí porque quieren el beneficio. Los políticos que están ahí porque quieren hacerlo bien. Los emprendedores que están ahí porque es su misión, no por el grant. Y eso cambia muchísimo las dinámicas. Y también cambia mucho la relación de los emprendedores con su sistema porque dejas de ser el que hay que financiar y te conviertes en un proveedor, en un facilitador. Y eso te da un revenue model distinto. O sea que paras de sufrir. Así funciona. ¿Alguna otra pregunta? No, y creo que es un proceso también iterativo de construcción, ¿no? Porque tú vas agregando otros parceros en el ecosistema, la complejidad, el nivel de capilaridad, de involucrar más gente y, bueno, tener eso en un proceso de implementación de un ecosistema. No es simplemente, bueno, tenemos un ecosistema aquí, vamos a hacerlo funcionar, ¿no? Que creo que es justamente la Totalmente. parte de definición de los indicadores y creo que esta cuestión cultural que tú traíste en el comienzo de la charla, que bueno, nosotros estamos acostumbrados a la cuestión de impacto, entonces cuántas personas están impactando, cuánto estamos generando de revenues, pero es un modelo que vemos más a largo plazo y la definición de los indicadores depende de esta relación de los actores de los ecosistemas y quizás esos indicadores pueden cambiar con la maturación de este proceso de implementación, ¿no? Estás en Em, mood, Está Gabriel. mudado. Perdón, que totalmente, que tienes eso, pero además tienes el hecho de que los indicadores en los ecosistemas no son como tradicionalmente los entendemos. Y hay unos que se alcanzan muy rápido. O sea, por ejemplo, en el ecosistema de Cali, ellos empezaron y el primer y único indicador que tenían era evitar la violencia en las calles, lo cual para un proyecto es una cosa a largo plazo, meses, intervención. Ellos empezaron y a los 3 meses no había violencia en la calle, porque estaban los diálogos con todos los grupos. Y desde entonces, ya vamos a 5 años después, no ha vuelto a haber, 5, 4, no ha vuelto a haber una sola revuelta en las calles. Entonces eso hizo que surgieran otros indicadores para ellos de empleabilidad juvenil, salud mental, porque los fueron pensando juntos. Entonces los indicadores se piensan juntos también y son mucho más cualitativos que lo que son tradicionalmente nuestros proyectos. En estos días alguien me preguntaba, ¿para un ecosistema el número de personas alcanzadas es un indicador? No, no si la gente no cambia. O sea, Kim Kardashian tiene un montón de personas a las que alcanza. Si está haciendo algo bueno con eso o no, eso es diferente. Entonces, por eso son mucho más cualitativos. Gabi, eu Um, pensava, você... quer falar, Mari? Fala você. Me parece que falar de indicadores em ecossistemas de impacto é como os indicadores de advocacy. Um desafio mostrar quais são, que são diferentes, não segue os tradicionais, que são tempos diferentes, enfim. É por isso eu pensava na questão também dos financiadores, né? Porque, mas não queria voltar para isso. Mas só pegando o gancho. É, porque, porque, na verdade,
o ecossistema de impacto é algo que precisa de tempo para se construir, que vai se construindo e que parece que parte da iniciativa de pessoas que estão preocupadas com o problema, que estão presentes localmente. Você me segue, né, Gabi? Posso falar em português? Ujú. E daí a questão nasce, que é muito diferente do conceito que você começou falando de um projeto tradicional que nós temos na cabeça. Então, eu estou achando tudo isso muito interessante. E estava pensando, talvez, para ajudar essa, essa compreensão mesmo do que você está falando, se você pode depois dar para a gente alguns, não sei, ou textos ou websites desses ecossistemas que você mencionou, ou dessas histórias, não sei como isso está registrado, né? Da forma que tiver filme, whatever, you choose, não importa. Mas eu acho que, não sei, para mim, pessoalmente, me ajuda muito conhecer a história, né? Ter um pouco de exemplos concretos que você foi dando, mas que Sí, con la grabación, Hugo les va a compartir varios reportes, varias páginas web, varios ejemplos. Nosotros vamos a lanzar un reporte que hicimos con la Universidad de Blanquerna y la Universidad de San Diego y UNESCO acerca de transformación de ciudades, analizando 5 ecosistemas. Lo vamos a lanzar en UNGA este año. Em, pero por ahora tenemos como de ellos separados que se los podemos compartir. Hay una cosa de lo que tú decías, Gisela, y de tu comentario, Mariana, que es como la clave de estos ecosistemas, que es el tema de la claridad y lo sencillos que son. Cuando tú vas a un empresario y tú le dices al empresario, no, es que nuestro indicador es el desarrollo de oportunidades para los jóvenes de forma que puedan incrementar su integración a la sociedad, el empresario te contesta, ah, vas a crear empleos. O sea, los que tienen un problema con los indicadores somos nosotros. Los que tenemos un problema con la manera de explicar nuestros proyectos somos nosotros. Tú vas a una comunidad y les dices, vamos a crear empleos y todos entienden. Vas al empresario y le dices, voy a crear empleos y todos entiendes. Vas al político y le dices, voy a crear empleos y todo entiende. Vas al emprendedor y le dices, vamos a crear empleos y te dice, ya va, hay que reescribir ese indicador para que el funder vea que es más complejo. No, no es, vas a crear empleo. So, los ecosistemas buscan explicar y volver a las cosas lo más sencillas posible, con un lenguaje que todos los grupos entiendan. Y por eso es tan fácil que reciban apoyo del sector privado. Porque cuando tú les dices, vamos a cambiar la forma en que está afectando a los niños su alimentación, un empresario lo entiende. Él no quiere que tú le digas nada sobre el índice nutricional que está afectando el desarrollo cognitivo. Entonces, sí es una manera distinta de pensarlo y para nosotros es un trabajo de desaprender. Y a veces cuesta trabajo, yo lo confieso. O sea, a mí, por ejemplo, este tema de confiar, cuando tú estás acostumbrado a ser el que reporta todo a los donantes, ¿me vas a decir que ahora tengo que confiar en los líderes sociales que ellos lo van a hacer sin mí, supervisándolos? Pues sí, tienes que confiar. Y la verdad es cuando confías y los responsabilizas, lo que nos ha dicho la experiencia es que resulta mucho mejor que cuando tú estás encima de ellos, porque cuando tú estás encima de ellos, ellos están esperando que tú compres el refrigerio y les hagas seguimiento. Cuando no estás ahí, ellos preparan el refrigerio juntos y hacen lo que tienen que hacer. Hay ejemplos muy bonitos, por ejemplo, en Bangalore, la propia comunidad reconstruyó las escuelas sin pedirle ayuda a nadie. Y cuando los otros actores del ecosistema llegaron y vieron las escuelas reconstruidas, preguntaron quién había financiado eso, ¿sabes? ¿Quién había contratado a los obreros? ¿Cómo había funcionado? Y fue la propia comunidad. Entonces, creo que hay una cosa importante de este proceso que es aprender esos elementos de confianza y de relación que cambian en un ecosistema.
y da paz espiritual. Yo tengo mucha paz espiritual desde que no tengo financiadores hace 15 años. No se imaginan cuántas. Y no quiere decir que no trabaje con ellos. Ellos son parte de los ecosistemas, pero no me están financiando a mí o no financian a la organización que yo representaba antes. Traen recursos al ecosistema para hacer cosas en el ecosistema. Y esos recursos se dividen entre todos los actores del ecosistema. E como você financia você e a sua organização? TAP, la de Carlos, Hã? ahora de mi esposo. La organización que ahora dirige mi esposo, TAP, Uhum. tiene 4 revenue models distintos. Uno es investigación. Entonces, sector público y academia los buscan para hacer investigación. Otra, al ser parte de los ecosistemas, las empresas que son partes de los ecosistemas cubren los costos de que ellos puedan tener acciones en el ecosistema. La tercera, las comunidades aportan y pagan por sus beneficios. Believe it or not, las comunidades pagan porque ellos vayan y hagan los talleres. Y la cuarta es a través de movilización de recursos por crowdfunding y campañas. Nunca han tenido fondos de USAID, nunca, en ¿qué? 16 años. Nunca han tenido fondos del sector público, jamás. 90% viene del sector privado y de las comunidades. Entonces es más como tener una empresa realmente, pero non-profit. ¿Qué es la diferencia entre una coalición que siempre existieron? Las coaliciones, Leonardo, normalmente tienen un objetivo y un plan para hacer las cosas, que está formado de que cada uno de ustedes trae su pedacito de solución que va a poner. Las coaliciones es muy difícil encontrar, sí las hay obviamente, pero no son comunes coaliciones que tengan actores de distintos sectores, que tengan co-creación, que tengan emergence practices. Es mucho más difícil. Las coaliciones son mucho más tradicionales. Tenemos ejemplos de coaliciones que se han convertido en ecosistemas, claro que sí. Y tenemos ejemplos de ecosistemas dentro de los cuales hay coaliciones también. Y mucha gente me pregunta como, si tú tienes un ecosistema, ¿no puedes tener una colaboración específica de un tema dentro del ecosistema? Claro que puedes, y puedes tener una coalición, y puedes tener proyectos dentro de los ecosistemas. Dentro de un ecosistema puede surgir y convivir cualquier elemento que ayude a la solución que entre todos están co-creando. Pero hay mucho más que el plan estratégico que alguien escribió, porque el ecosistema, como les decía, depende de las relaciones y de las prioridades de la comunidad. Y cambian dependiendo de las realidades. Creo que hay un ejemplo muy bueno ahorita en los Estados Unidos. Hablaba con un donante hace unas semanas y él me decía que están muy preocupados porque la mayoría de sus fondos estaban destinados al tema de generación de ingresos. Pero ahora las comunidades donde ellos están trabajando, el mayor tema que tienen es el tema de los migrantes y el tema de democracia. Y aunque ellos quisieran trabajar estos dos temas, por mandato de su estrategia, tienen que pasar 4 meses más, 4 años más trabajando con temas de ingresos. Entonces, fíjate, cuando tú tienes una estructura de un sistema, a lo mejor tu realidad alrededor cambió y tú no puedes hacer nada. Y quizás en 4 años, cuando ellos puedan cambiar su estrategia aprobada, ya no tenga sentido porque la dinámica de la comunidad es distinta. ¿Quién sabe? Entonces, esa es la diferencia de una cosa que es mucho más dinámica y que trabaja directamente con lo que se necesita en las comunidades.
¿Alguna otra pregunta? Tardamos, o yo tardé 1 hora en entender finalmente lo que es un High Impact Ecosystem. ¿Ya? Y yo ya estoy en Catalyst hace un tiempo, estoy en el consejo, soy co-chair, y yo diría que ahora estoy comenzando a entender. Me parece muy difícil que logremos explicar para un donante por qué debería soportar el capítulo de Catalyst en Brasil si no, digamos, sin pasar por toda esta clase que diste sobre la importancia y la diferencia de los High Impact Ecosystems. Esa gente no tiene 1 hora, no necesariamente tiene el interés en hacer lo que estamos proponiendo. En general tienen mandatos mucho más específicos, como dice el ejemplo tú. O sea, ahora estoy pensando hacia adentro, hacia el capítulo Brasil, cómo, cómo nos financiamos mínimamente para soportar esa idea, soportar la formación de High Impact Ecosystems en temas distintos en Brasil y así por delante. Yo creo que ahí la lógica es que no los invites a financiar esto. O sea, la lógica es como han hecho las otras regiones. Invítalos a ser parte de un ecosistema si es que tú vas a crear uno. Porque Brasil puede decidir que no quiere crear uno. Y está muy bien. A lo mejor Brasil quiere seguir teniendo colaboraciones o proyectos. Y está muy bien. Pero si tú quieres que la dinámica con los funders sea a través de los ecosistemas, invítalos a ser parte del ecosistema. Que fue lo que pasó con Skoll y Colombia. María José no los invitó a ellos a financiar el capítulo Colombia o a financiar el establecimiento. No, ella les dijo, vengan y sean parte de este ecosistema con nosotros. Y empezaron a venir a las reuniones y empezaron a participar y ahora financian. En Indonesia, se me olvidó el nombre de la coacher, Dios, Desi. Desi no le dijo a los donantes, ayúdenme a financiar el capítulo de Indonesia que quiero crear un ecosistema. No, ella les dijo, oigan, vamos a transformar estos problemas del sistema educativo y me gustaría que ustedes fueran parte de esta conversación. ¿Quieren? Y un grupo de ellos dijo sí, y se sentaron primero a la mesa sin hablar de dinero, sin pedirles donación. Y en el proceso que iban entendiendo lo que había que hacer, ellos empezaron a decir, ah, bueno, yo puedo cubrir esto, yo puedo cubrir aquello. Yo no puedo ayudar con dinero, pero te puedo presentar a esta empresa. Cambia la lógica, cambia totalmente. O sea, no, aquí tú no haces fundraising. Y es muy difícil de entender para nosotros, pero ellos se vuelven tus partners, tus socios, tus co-creadores. Es una lógica distinta. Não sei se Y, tem mais. Oi, termina. Vai, Gabi, vai, vai. no, no, y como y lo que les decía, ustedes pueden decidir no tener ecosistemas y trabajar con donantes más tradicionales. Esto también requiere pensar en gente no tan tradicional. Por ejemplo, Grupo Patria, que es de Brasil, va a financiar el ecosistema de Colombia porque quieren aprender de ecosistemas. Itaú quiere aprender de ecosistemas, según dijeron en Latimpacto. Entonces, gente interesada hay, pero ellos quieren es ser socio, aprender, ser parte. No creo que quieran solo financiar. Então, não sei, acho que é, a gente tinha pensado 45 minutos, 1 hora, já estamos em 1 hora e meia, porque o tema foi realmente muito interessante, como o Leonardo falou, acho que precisava desse tempo. Eu queria super agradecer a Gabi por disponibilizar esse tempo para a gente. E
e não sei, se não tem também mais perguntas, talvez eu acho que a sensação que eu tô, e talvez seja de algumas pessoas que ainda estão aqui, a gente precisa digerir um pouco isso, né? Processar, traduzir. É, e em suma, e eu estou muito feliz que estamos todos aqui, né? Porque eu acho que são sementes que foram plantadas, né, Gabi, em cada um de nós aqui. Então, não sei, se não tem mais perguntas, eu queria caminhar para um encerramento, agradecer muito e, e tenho certeza que se a gente tiver outras questões ou quiser um aprofundamento, é só falar com o Hugo e ele organiza para a gente, né, Hugo? Porque eu acho que é uma coisa muito bonita e agora falo pelo Brasil, é algo que realmente faz todo sentido. Eu acho que, para mim, pessoalmente, junta muitas intuições que eu nunca consegui colocar em prática por um motivo ou por outro motivo e traz essa provocação aí, né, de como colocar isso na prática. Sim, exatamente. Acho que foi muito bom, até para mim mesmo. Eu sinto agora que o terceiro mês quase de Catars ter tido essa ouvir isso da Gabi foi muito bom. Eu adoro ouvir as histórias, os exemplos e foi muito bacana. Então, muitas gracias, Gabi, por el tempo e acho que realmente, como a Gi falou, bota uma sementinha e daí a gente segue, consegue trabalhar bastante. Também fico muito feliz de ver o pessoal da África, de Portugal, todo mundo participando e criando um grande ecossistema lusófono, quem sabe. Muito obrigada. Muchas gracias. Un gusto. Ah, Seguiremos. Hugo les enviará la grabación, los materiales y vamos a tratar de hacer una serie de sesiones donde puedan conocer a otros emprendedores que han creado ecosistemas, porque es muy interesante escuchar las distintas formas en que ellos lo han hecho en sus regiones. Exato. perfeito. Super obrigada. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Gracias, Chao. Gabi. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.